establezcamos mecanismos. Los mecanismos. ¿Cuáles instrumentos hacen falta, doctor Pesantes? Mire, Gonzalo, y miren, escuchen los que están en este momento en sintonía. Hay mecanismos de política criminal distintos a los tradicionales que ya no funcionan, que no son suficientes. ¿Cuáles son estos? Si la delincuencia se transnacionaliza, si la delincuencia se globaliza y van 2 pasos adelante, 10 pasos adelante de la justicia, entonces tenemos que ser ágiles con mecanismos. Hoy, a diferencia de hace años, no habían los paraísos fiscales en donde esconden el dinero, en donde lavan el dinero. Entonces, para esto es necesario... Los estamentos legislativos, con excepciones, ¿son mediocres o se suman, digamos, a estas corrientes de perjuicios? Pero desde luego, no han legislado leyes auténticas que vayan del brazo de las nuevas técnicas, de las nuevas prácticas, de la nueva tecnología, que usan los instrumentos financieros internacionales para ocultar el dinero. Esto es lo que nos pasa. Entonces jamás daremos con los lugares donde podamos encontrar los dineros que se han ocultado. Esto es fácil decir, pero ¿qué sugieren los exfiscales de la República para tener los instrumentos para que las autoridades de control bien seleccionadas, ojalá por votación popular, si se podría, ¿no? Si se podría, por votación popular, por merecimientos contundentes, especialmente de carácter ético, que las academias intervengan, que las facultades de jurisprudencia nos den los candidatos, qué sé yo. No tenemos creativos, legislativos para, hablando mal el castellano. Tenga la bondad, doctor. Mire, la legislatura hasta hace poco ha legislado de manera artesanal. Los paquetes de leyes, Correcto. lo hacían o mandaban a hacer desde la Secretaría de la Presidencia de la República. Imagínese. Luego pasaba al legislativo para que levanten las manos. Y yo le voy a decir, porque yo suelo hablar con hechos. Yo en el mes de enero del 2010 envié a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de extinción de dominio, relativamente pocos, alrededor de 20 artículos, de un mecanismo idóneo que lo tienen la mayoría de países en América Latina. En ese tiempo lo tenía España. Es más, escúcheme bien, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, redactó y recomendó que los países adopten ese modelo de ley de extinción de dominio que tiene la virtualidad de permitir en un proceso sumario jurisdiccional, independiente de lo que pase en materia penal, rescatar los bienes que se perjudican al Estado. Hoy se habla de más de 25.000 millones. Imagínense, es el presupuesto de todo un año del Estado ecuatoriano. Por eso yo miro con satisfacción que hoy haya la decisión política. Cuando yo lo presenté, se levantaron voces a decir que sin haberlo leído, a decir que es inconstitucional. Me satanizaron, me dijeron una serie de interesadísimas, pues. Una serie de barbaridades de pseudo legisladores porque no conocían el texto de la ley. El presidente finalmente dijo: la ley es buena, pero no es el momento político. Así se actúa calculando. ¿En qué consiste esta ley? En que la Fiscalía investigue. Una vez que la Fiscalía encuentre los elementos, los bienes, muebles, inmuebles, finiquitos, dineros en paraísos fiscales con cooperación internacional, una vez que acopie toda la información, acude a donde escúcheme bien, acude donde el Procurador General del Estado y le dice: aquí está una resolución motivada. Señor Procurador, ¿qué más constitucional? Él es el patrocinador, tiene el patrocinio del Estado. El Procurador presenta ante un juez de lo civil, se llama a una audiencia, se contesta la demanda y en pocos días, en 15 días se resuelve. Es decir, en 2 meses podemos rescatar los bienes. Decisión política de hacerlo, hágalo. Si tiene la voluntad política de luchar contra la corrupción, hágalo. Pero alguien me dirá, y de los hechos pasados, esta ley, que no es penal, no es retroactiva, pero tiene la posibilidad, eso se llama retrospectividad, no me confundan, que
Si el hecho se produjo hace varios años, 2, 3, 5, 10 años, se podría aplicar a ese hecho generador. Es decir, en ese aspecto la ley se retrotrae. Si es que la ley se aprobara en el mes de agosto de este año, permítame poner esta suposición, se podría inclusive, si se mantiene ese artículo que lo presente, podría inclusive investigarse y perseguir los bienes del 2012, 13, de todos los años. Okay. De manera que eso es importantísimo para el país y ojalá ahora con el anuncio del presidente, el mecanismo de política criminal moderno, no se ha inventado otro. Hoy lo tiene Colombia, Perú, lo tiene hasta Bolivia, lo tiene Paraguay, pero aquí saldrán los pseudo-constitucionalistas, perdóneme, sin haberlo leído, a decir que eso va contra el derecho de propiedad. La propiedad se garantiza cuando es legítimamente obtenida. Correcto. Sobre estos temas, me permito solamente señalar algunos porque es tan grande la lista, es tan enorme, es tan descomunal la lista, que el mismo presidente de la República dijo que un gobierno no iba a bastar para juzgar todos los actos de corrupción que se habían cometido en la década mal llamada ganada. No nos olvidemos, aeropuertos fantasmas, el del Tena, 48 millones. Ninguna línea aérea funciona ahí. El de Santa Rosa, 52 millones. Carreteras en 46 carreteras en 7 años a un costo inicial de 1.285 millones. El costo final, 1.843. Proyecto Coca-Cola Sinclair, de 1.158 millones, termina costando 2.851. Escuelas del Milenio, de 3,5 millones, algunas terminan en 8 millones. La hidroeléctrica San Francisco, de 286 millones a 600 millones. El Canchón del Aromo, a 1.503 millones. Toachi Pilatón, de 336 a 687. Ambulancias, Max Square, Caminosca, IES con medicamentos y hospitales de la hora Fantasma González, me refiero al que era funcionario del IES. El caso de los helicópteros DRUF, caso Dusac y Cofiev, 500 frecuencias feriadas a 3 grupos, a 3 personas. Uno de ellos incluso aspiraba a ser alcalde o aspira todavía a ser alcalde. Ecuacorriente, Petrochina, Odebrecht, Ivanhoe, la refinería, la repotenciación de la refinería, lo utilizado en el terremoto. O sea, si seguimos con esta lista, no vamos a terminar en un solo programa. Pero sin duda hay que volverlo a hacer una y otra vez para que la gente no se olvide. En lo que se pudo poner de acuerdo el Colegio de Economistas y me parece que la Comisión Nacional Anticorrupción, cuando trató de hacer un inventario de todo lo que había significado el saqueo de estos 10 años del Correato, fue que en promedio diariamente se habían llevado 6,8 millones de dólares durante 10 años. Pero la cifra inicial que se calculó de corrupción, utilizando la misma matriz y siendo lo más modestos, siendo lo más positivos, se calculó en alrededor de 25,000 millones de dólares. Meses más tarde se vuelve a hacer un cruce de datos, una nueva investigación, y el monto supera los 36,000 millones de dólares. Perdona, repita la cifra. El primer esfuerzo que hacen estas instituciones llega alrededor de 25,000 millones de dólares. Meses después, nuevos datos, nuevas informaciones les permiten acercarse a la cifra de 36,000 millones de dólares. Y llegamos a la actualidad con otras investigaciones, con otras proyecciones que hablan de la escalofriante cifra de hasta 60,000 millones de dólares. Solamente en el sector petrolero se robaron 24,000 millones de dólares. Entonces, hay que saber cuánta plata se robaron, quiénes fueron, dónde se encuentran, cómo lo hicieron y dónde están esos recursos. Algunas medidas que son muy elementales, digamos, ¿no? Creo que es indispensable que puedan cruzar información con otros países. Hay entidades especializadas para hacer auditorías y seguimiento de los recursos económicos que salen de un estado, que salen de un país y van hacia otro y pueden establecer. Denos un nombre, doctor. Las fortunas. No recuerdo, son 2 consultoras internacionales en este momento que son de fama mundial, que han trabajado y en varios países, no tengo en la memoria. Sí, hay sistemas de auditoría y de contraloría internacionales, la propia OLACEBS, que es una organización latinoamericana de organizaciones de fiscalización y control, que podrían
que podrían coadyuvar. Si es que hay definitivamente la voluntad del Estado para dejarse asesorar y dejarse ayudar y encaminar estas investigaciones, para seguir el rastro del dinero con asistencia internacional. Es apropiado el tema de la ley de extinción de dominio, siempre y cuando haya también una auditoría al incremento patrimonial de los funcionarios y sobre todo de los funcionarios que giraron alrededor de ese pastel que se comieron los allegados al régimen liderado por Correa. La renegociación de las preventas petroleras con los chinos. Porque ahí hay un negociado también enorme, sin ninguna duda, tal como lo están presentando los investigadores. Pero vea, una sola persona bien seleccionada por el presidente Moreno, Carlos Pérez, el resultado empezó ya a renegociarlo, exactamente. Pero tenemos... Si de esto se encuentra, doctor Moreno, licenciado Moreno, señor presidente, 20 más. Mire, la negociación de los contratos petroleros, Gonzalo, porque hay servicios específicos en campos Auca, Xuxufindi, Libertador, con la empresa Schlumberger y reducción de tarifas. Esto le demos continuidad, esta última parte, Gustavo, le estaré molestando. Con expertos, la última, Gonzalo, sí. Autoridades independientes. No puede ser que las autoridades que estuvieron vinculadas al Correato y que ahora están haciendo buena letra, aspiren a ser nuevas autoridades cuando lo que se necesita es de parte de la ciudadanía, autoridades en control, en justicia, en fiscalización, absolutamente independientes. Han tenido 2 caligrafías entonces. Sin ninguna duda. Y luego la ciudadanía. No sirve de nada que hagamos un ejercicio contra de la desmemoria si la ciudadanía sigue votantes incólume. Exacto, no podemos seguir regresen a ver corruptos, el espejo del Parlamento. Estos líderes, estos pseudo líderes, para que nos gobiernen en los poderes locales, en las prefecturas, en las alcaldías y en las presidencias. Basta ya de poner a esos delincuentes en esos cargos. Ya es una responsabilidad del ciudadano. Gran apoyo.